Hola, sean bienvenidos al tercer portafolio de Fundamentos del Bienestar Social, donde le estaremos hablando sobre el Estado Social de Derecho y Bienestar Social. Mi nombre es Emilia González, pertenezco al primer semestre de Trabajo Social del CAP de Uribia de la Universidad Uniclaretiana. Los dejo acompañados de mis compañeros. Hola, mi nombre es Edelmira Rafaela Gómez Ibarán y en esta presentación estaremos hablando sobre el Estado Social de Derecho y el Bienestar Social. Se abarcarán temas tales como los elementos históricos de la pobreza de Colombia, datos específicos sobre la pobreza monetaria y extremas, datos específicos sobre la pobreza multidimensional. También el índice Gini en Colombia como medida de la desigualdad y distribución de ingresos. Otros temas tratados en esta presentación serán los referentes del Estado Social de Derecho, el bienestar social integral de los ciudadanos, por último, el enfoque de políticas y sociales. El Estado Social de Derecho y el Bienestar Social son dos conceptos estrechamente relacionados que se refieren a la forma en que el Estado debe garantizar los derechos y el bienestar de la población. El bienestar social es el estado de satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Estas necesidades incluyen, entre otros, la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y la seguridad social. Elementos históricos de la pobreza en Colombia son los indicadores de la pobreza monetaria y indicadores de la pobreza multidimensional. En el 2022 la pobreza monetaria en Colombia alcanzó el 36,6%, lo que significa que 18,3 millones de personas estaban por debajo de la línea de pobreza. Este porcentaje representa una disminución de 3,1 puntos porcentuales con respecto a 2021, cuando la pobreza monetaria alcanzó el 39,7%. Además, el gobierno colombiano implementó una serie de programas sociales para apoyar a las personas en situación de pobreza, como el programa de ingresos solidario, que entrega a subsidios monetarios mensuales a las familias en situación de vulnerabilidad. En el 2022, el 14,5% de la población estaba en situación de pobreza extrema, lo que significa que no tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. La pobreza monetaria en Colombia se concentra en las zonas rurales del país. En el 2022 la pobreza monetaria en las zonas rurales alcanzó el 60,5%, mientras que en las zonas urbanas alcanzó el 29,2%. Estos datos específicos de la pobreza monetaria en Colombia en el 2022 son los siguientes. Primero, la línea de pobreza monetaria para personas fue de 381.684 pesos mensuales. Segundo, la línea de pobreza monetaria para una familia de 4 personas fue de 1.526.736 pesos mensuales. Tercero, el 36,6% de la población colombiana, es decir, 18,3 millones de personas, estaba por debajo de la línea de pobreza. Cuarto, el 14,5% de la población colombiana, es decir, el 6,9 millones de personas, estaba en situación de pobreza extrema. 5. La pobreza monetaria se concentró en las zonas rurales del país, donde el 60,5% de la población estaba en situación de pobreza. En el 2022, la pobreza multidimensional en Colombia alcanzó el 12,9%, lo que significa que 5,4 millones de personas estaban en situación de pobreza multidimensional. Este porcentaje representa una disminución de 3,1% porcentuales con respecto al 2021, cuando la pobreza multidimensional alcanzó el 16%. Los datos específicos de la pobreza multidimensional en Colombia en el 2022 son los siguientes. La línea de pobreza multidimensional para una persona fue de 1.780.744 pesos mensuales. La línea de pobreza multidimensional para una familia de 4 personas fue de 6.323.016 pesos. El 12,9% de la población colombiana, es decir, 5,4 millones de personas, estaba en situación de pobreza multidimensional. El 3,4% de la población colombiana, es decir, 1,5 millones de personas, estaban en situación de pobreza multidimensional extrema. En el 2022, el 3,4% de la población estaba en situación de pobreza extrema, lo que significa que tenían privaciones en 4 o más dimensiones de la pobreza. Un índice Gini de 0 indica que todos los miembros de la población tienen el mismo ingreso, mientras que un índice Gini de 1 indica que una sola persona tiene todo el ingreso. En el 2022, el índice Gini en Colombia fue de 0,523. Este valor indica que la desigualdad en la distribución del ingreso es alta en Colombia, en comparación con otros países de América Latina. Colombia tiene un índice Gini similar al de Brasil, pero mayor que el de Chile o México. El índice Gini en Colombia ha aumentado en los últimos años. En el 2015, el índice Gini fue de 0,488. Este aumento explica por una serie de factores como la disminución del crecimiento económico, la falta de oportunidades educativas y laborales y el conflicto armado interno. El gobierno colombiano ha tomado medidas para reducir la desigualdad en la distribución del ingreso. Estas medidas incluyen la inversión en salud, educación y vivienda, la creación de empleos y la protección de los derechos de los trabajadores. Buenas, mi nombre es Marinelsi González. El día de hoy estaremos hablando de análisis de los índices de indicadores del bienestar social. Los índices de indicadores del bienestar social son herramientas útiles para medir el progreso de un país en materia del bienestar social. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos índices son una gran aproximación de la realidad.
Los índices e indicadores suelen utilizar variables como la esperanza de vida o el PIB per cápita. Sin embargo, el bienestar social también podemos tenerlo en cuenta, que puede también determinar como factores subjetivos como la satisfacción a la vida o la percepción de la seguridad. Además de los indicadores o índices, también se puede analizar como fines políticos. En Colombia, el Estado Social de Derecho está consagrado a la Constitución de Políticas de 1991. El artículo 1 de la Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado de forma de república unitaria. Descentraliza con autonomía territorial, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La Constitución también consagra a los derechos sociales, económicos y culturales como los derechos fundamentales. Estos derechos son exigibles a través de la acción de tutela, que es un mecanismo de protección judicial de los derechos fundamentales. Algunos de los elementos que caracterizan al Estado Social de Derecho incluyen la protección de los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales, económicos y culturales, el compromiso del Estado con el bienestar social de todos los ciudadanos, la prevalencia del interés general sobre los intereses particulares, la solidaridad entre los ciudadanos, la congruencia o no entre los propósitos del Estado Social de Derecho y el alcance de políticas sociales y económicas en cuanto al bienestar social integral de los ciudadanos colombianos. Es un tema complejo que ha sido objeto de debate por parte de académicos, políticos y ciudadanos en general. Por un lado, se puede argumentar que existe una congruencia entre los propósitos del Estado Social de Derechos y el alcance de las políticas sociales y económicas en Colombia. En efecto, la Constitución Política de 1991 consagra una serie de derechos sociales, económicos y culturales que el Estado se compromete a garantizar. Además, el Estado colombiano ha implementado una serie de políticas orientadas a promover el bienestar social, tales como el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de seguridad social y el sistema de protección a la infancia y a la familia. Estas políticas han tenido un impacto positivo en el bienestar social de los colombianos. Sin embargo, también se puede argumentar que existe una divergencia entre los propósitos del Estado Social de Derecho y el alcance de las políticas sociales y económicas en Colombia. En efecto, la desigualdad en la distribución del ingreso sigue siendo un problema grave en Colombia. En el año 2022, el índice Gini en Colombia fue de 0,523, lo que indica que la desigualdad es alta. Además, la pobreza monetaria también es un problema importante en Colombia. En 2022, el 36% de la población colombiana estaba por debajo de la línea de pobreza. Estos problemas sugieren que las políticas sociales y económicas implementadas por el Estado colombiano aún no han sido suficientes para garantizar el bienestar social integral de todos los ciudadanos. El enfoque de las políticas sociales es un conjunto de principios y valores que guían la formulación, implementación y evaluación de estas políticas. Generalmente se basa en los siguientes principios: la dignidad humana, es decir, todas las personas tienen derecho a un nivel de vida digno independientemente de su condición social y económica. La igualdad de oportunidades, todas las personas deben tener las mismas oportunidades para alcanzar su máxima protección. La justicia social, las políticas sociales deben contribuir a crear una sociedad más justa y equitativa. Algunos de los enfoques de las políticas sociales más comunes incluyen el enfoque de derechos. Este enfoque se basa en el principio de que todos los ciudadanos tienen derecho a los servicios sociales básicos, como la educación, la salud y la vivienda. El enfoque de equidad. Este enfoque se centra en reducir las desigualdades sociales como la pobreza y la discriminación. El enfoque del desarrollo humano. Este enfoque se centra en el desarrollo integral de las personas, incluyendo su educación, salud, empleo y participación social. En Colombia, el enfoque de las políticas sociales se basa en los principios de la Constitución Política de 1991, que consagran los derechos sociales, económicos y culturales como derechos fundamentales. El Estado Social colombiano se compromete a garantizar estos derechos a través de las políticas sociales. Algunos de los enfoques de las políticas sociales que se han implementado en Colombia en las últimas décadas incluyen el enfoque de focalización, que se centra en apoyar a las personas con situación de pobreza o vulnerabilidad. El enfoque de intersectorialidad. Este enfoque involucra a varios sectores del gobierno para coordinar las políticas sociales. Y el enfoque de participación, que involucra a la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas sociales. Mi nombre es Lucinda Ituano. A continuación les hablaré un poco de la conclusión del Estado Social de Derecho y Bienestar Social. El Estado Social de Derecho y el alcance de las políticas sociales y económicas en Colombia es un tema complejo que requiere un análisis más detallado. Sin embargo, es posible afirmar que existe un avance significativo en materia de bienestar social. Algunos de los factores que podrían contribuir a mejorar la congruencia entre los propósitos del Estado Social de Derecho y el alcance de las políticas sociales y económicas en Colombia incluyen un mayor compromiso político con la inversión en políticas sociales,
un mayor compromiso político con la inversión en políticas sociales, una mayor eficiencia en la implementación de las políticas sociales, una mayor coordinación entre las diferentes entidades del Estado involucradas en la implementación de las políticas sociales y una mayor participación de la sociedad civil en el diseño y la implementación de las políticas sociales. Muchas gracias. Y las conclusiones, tenemos que el Estado de Derecho y el bienestar social se refieren a la forma en el que el Estado debe garantizar los derechos y el bienestar de la población, el cual son fundamentales para la construcción de una sociedad justa y equitativa. También podemos decir que los indicadores de la pobreza monetaria y multidimensional, en algunos de esos factores que más influyen en esta, son la desigualdad social, la falta de economía de algunos departamentos, la falta de ingresos, la falta de trabajo, la falta del acceso a tierras, la violencia y conflictos armados, la mala educación y la salud. También derechos fundamentales y básicos vulnerados, el desenfoque de compensación a las comunidades beneficiarias de las políticas sociales, el cual estas son llevadas a la corrupción. Aunque se han tomado medidas para reducir la pobreza en Colombia, se observa que los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres más pobres.